pues muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es un verdadero referente para todos, por haber tenido la deferencia de contar conmigo, que es algo que considero un honor. Entonces voy a ver si intento hacer unas pequeñas reflexiones muy en el campo conceptual más que en el metodológico, que además, bueno, pues ya se verá viendo más adelante con la propia guía, sobre el concepto de paisaje urbano histórico o de paisaje histórico urbano, que esa también vamos a dejar de momento los adjetivos y centrarnos en lo que yo creo que es más relevante, que es el sustantivo, o sea, el concepto de paisaje. Y después ya podríamos añadir todo esto. También comparto plenamente lo que ha comentado Román respecto al enorme valor que tiene esta guía del paisaje histórico urbano de Sevilla. Fundamentalmente como referencia obligada, porque es que realmente no hay intentos serios de ver qué es esto del paisaje histórico urbano y ver cómo lo podemos afrontar. Por tanto, ya al margen, incluso antes de abrir la portada de todo eso, ya sabemos que es una cuestión de un terrible valor como referencia. Digamos que de alguna manera ya se puede prefigurar que en los próximos tiempos lo que vamos a hacer es discutir, de acuerdo o no de acuerdo, con críticas o con lo que sea, pero discutir respecto a algo que ya está hecho y que por tanto marca la senda. Yo entonces voy a irme hacia el propio concepto de paisaje urbano histórico, de paisaje histórico urbano, eso ya, en fin. Partiendo, no entramos ya con toda la evolución del concepto de patrimonio, como bueno, se ha extendido extraordinariamente hasta que ya en las últimas décadas lo que ha habido es una irrupción de lo cotidiano frente a una visión tradicional basada en lo excepcional. Y esa irrupción de lo cotidiano es lo que nos plantea pues, todos los problemas de los que estamos hablando. Partimos de la definición que da la recomendación sobre el paisaje urbano histórico. El concepto, entre comillas, estaría claro. Y digo entre comillas porque realmente desde el año 2011 muchas de las cosas que voy a decir son interpretaciones particulares y por tanto perfectamente discutibles. Ojalá además que podamos discutirla porque así es como aprendemos todos. El concepto está formulado, pero es necesario un desarrollo que todavía no está hecho o se va construyendo poco a poco. Lo que voy a comentar, o mi posición al respecto, es que se trata de un gran avance teórico, pero que tiene también, por otra parte, muchos peligros y que requiere una formulación más clara de lo que hasta ahora se ha hecho. Digamos que los puntos esenciales que se expresan en la recomendación sobre el concepto de paisaje urbano histórico son estos. Por una parte, hay nuevos desafíos que precisan de nuevos conceptos y nuevas políticas de intervención. Por otra parte, la necesidad de, lo dice textualmente, considerar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Y como virtudes, la integración del patrimonio material e inmaterial y que se potencia una visión dinámica frente a una visión estática de la ciudad. Aquí yo añadiría supuestamente estática, porque desde el propio nacimiento del concepto de paisaje urbano se considera que la ciudad es un elemento vivo. Por tanto, esa visión estática de la ciudad como algo que está quieto en el tiempo y que no evoluciona, desde luego no casa en absoluto con la tradición del patrimonio urbano. Voy también a señalar que, claro, yo voy a hablar desde la perspectiva de paisaje tiene muchas caras. Creo que hay una especie de núcleo duro en el que todos nos pondríamos de acuerdo de lo que estamos hablando, pero luego hay diferentes formas de verlo. Mi perspectiva es fundamentalmente urbanística. Por tanto, hay otras consideraciones que deberían de estar, consideraciones de tipo estético, histórico, pero me voy a centrar sobre todo en la urbanística. Y también voy a decir desde el principio mi posición. Creo que es una magnífica herramienta, pero una herramienta además versátil, pero efectivamente las herramientas hay que saber usarlas. Una magnífica herramienta, un machete afilado por los dos filos, es una magnífica herramienta, pero no se me ocurre dársela a alguien sin haberle explicado que previamente que tiene que cogerla por el mango de madera y para qué sirve, qué es lo que se puede hacer con ello. Ese es el que creo que es
el peligro subyacente al concepto general de paisaje urbano histórico. Como comento, pues creo que tiene muchos elementos positivos. Uno, el primero, y importante, que es incorporar el campo del patrimonio urbano al paradigma, que podemos llamar paradigma del siglo XXI, que es el de la sostenibilidad, que no solo es que esté en el campo de medio ambiente o en el campo de patrimonio urbano, la regeneración urbana y todo lo que se está haciendo desde la Unión Europea, desde la Carta de Leipzig, la Declaración de Toledo, o sea, hay muchos aspectos en los que se está tratando del gran paradigma que es la sostenibilidad. Por tanto, ya es positivo que el campo del patrimonio urbano se adecúe a esa forma de trabajar que es global. Es un avance teórico, sobre todo por dos cuestiones. Primera, porque el paisaje tiene lo que se dice esa consideración holística. Hay que entender que lo que estamos viendo es un todo. Luego lo podremos trocear para entenderlo, para trabajar, pero la percepción es que todo aquello es indisoluble, va todo unido. Y por tanto esa concepción, ese carácter integrador, creo que es un elemento esencial que sí que aporta un avance teórico. Y por otra parte, enfatiza una vez más que las relaciones pueden ser más importantes que los propios elementos, algo que ya estaba en la propia noción de ambiente de Giovannoni. O sea, más que un monumento u otro, o más que la naturaleza o la sociedad, es cómo interaccionan, cómo se relacionan y cómo dan lugar a determinados elementos. Y por otra parte, los procesos. Esa visión, lo que decía antes del patrimonio vivo, es más importante en muchos casos el propio proceso que la fotografía fija que podamos sacar en un momento determinado. Por otra parte, pretende superar esa visión monumental más clásica, que digamos que teóricamente está superada, pero en la práctica sigue estando muy vigente en todo lo que tenía que ver con la gestión del patrimonio y sobre todo también de algunos elementos con un carácter netamente monumental, pero que están insertos en una dinámica urbana. Por tanto, las herramientas tradicionales planteaban determinados problemas para trabajar sobre ellos, y Sevilla puede ser un buen caso, o igual que en el caso de Barcelona, donde son monumentos que están situados en un entorno urbano los que están declarados Patrimonio Mundial, pero su gestión y cómo se afronta toda su problemática tiene que ser vista desde una perspectiva urbana y no exclusivamente monumental. Y otra virtud que también ha señalado antes Román, y me parece un gran acierto porque no suele estar presente, es que aunque determinados elementos se consideren los especialmente valiosos de un ámbito, realmente, puesto que lo relevante es el proceso y las relaciones, todo tipo de patrimonio, esté o no sancionado legalmente, de diversas épocas, que han estado interaccionando a lo largo del tiempo, debería de ser contemplado desde una perspectiva integradora. Eso es también un elemento que creo esencial. Los peros son peros más salvaguardas que realmente peros al concepto. Las salvaguardas es que, en primer lugar, la justificación, a mi entender, de que los problemas son nuevos, pues no creo que sea tal. Creo que los problemas siguen siendo los mismos, fundamentalmente de los que hubo desde el nacimiento del propio concepto de patrimonio urbano. O sea, lo que Giovannoni llamaba los límites aceptables del cambio y cómo evoluciona algo que está vivo y por tanto tiene que cambiar y hasta dónde es admisible ese cambio. Por otra parte, el propio concepto de paisaje es complejo, aunque ese complejo lo pondría entre comillas, porque a veces también se utiliza como un argumento. Es tan complejo que al final todo vale porque no hay quien le meta mano. Eso no es cierto y además nos lo están demostrando con el trabajo y con la propia guía. Se puede trabajar sobre él, efectivamente es complejo, efectivamente tiene muchas miradas, pero se puede trabajar sobre él y hay determinados elementos que forman parte de cualquier disciplina que se aproxime al paisaje. Lo que realmente ocurre es que es muy poco conocido, es lo que llamaba Linarejos Cruz e Ignacio Español en su libro, es un resumen equívoco de la realidad. Se aprehende muy bien, se entra rápidamente en la percepción y por tanto parece sencillo. Entonces es muy poco conocido y es muy fácil de banalizar, de confundirlo con la fotografía, con lo que estoy viendo en un momento determinado. Y ahí es donde se sienta
uno de los principales peligros. En un campo como el del patrimonio, que también tradicionalmente ha estado sujeto a muchas controversias y a muchas formas de entender y de manejar conceptos que son difíciles, que efectivamente tenemos que trabajar permanentemente para entenderlos, el meter un concepto que además es complejo y poco conocido no hace sino favorecer o potenciar una posible confusión. Y por otra parte, el propio concepto de paisaje, al menos si no nos aproximamos con una cierta profundidad, refuerza lo visual, resalta sobre todo aquello que vemos, porque el paisaje, ante todo, es aquello que vemos, es una composición o es un elemento visual. Otra cosa es cómo tengamos que aproximarnos para entenderlo, ¿no? Y esa prevención además se acentúa si tenemos en cuenta las circunstancias en que nació, que han comentado el Memorando de Viena, que es lo que dio lugar a que se empezase a hablar de un concepto de paisaje urbano histórico. Como comento, es una pequeña muestra de la enorme cantidad de documentación que plantea hoy en día la regeneración urbana y la sostenibilidad desde el punto de vista económico, medioambiental, social, con todo lo que tiene que ver también de acción sobre áreas vulnerables, etc. Por tanto, la naturaleza de los desafíos es la que hemos comentado. El primer desafío, pues avanzar hacia una formulación clara, que no es fácil. Tampoco, con esto no pretendo decir que podamos llegar a un acuerdo universal sobre cómo tenemos que interpretarlo, pero desde luego hay que caminar en esa dirección y la propia guía del paisaje urbano histórico de Sevilla es un magnífico paso para avanzar hacia esa formulación, para que a través de esa formulación clara podamos hablar o meter nuestros objetivos y criterios. Y otra cuestión que también es muy básica de todo lo que tenga que ver la intervención o la planificación, que es al final tenemos que ser capaces de identificar la naturaleza real de los problemas que queremos resolver. O sea, si nuestro problema es cómo se ve una ciudad desde un ámbito determinado, tendremos que pensar que ese es nuestro problema, no es una cuestión de paisaje, y con qué instrumentos podemos trabajar sobre ello. Es algo que, bueno, es algo que hay que permanentemente recordar. O sea, no tenemos que utilizar conceptos globales o ambiguos, sino que tenemos que definir claramente qué queremos resolver. Un rápido vistazo respecto a que la visión integrada y dinámica no es nueva. La recomendación de Nairobi, la Carta de Washington o en un ámbito europeo la Carta de Cracovia, creo que ya nos dicen perfectamente que la ciudad, cada conjunto histórico y su medio, etcétera, tiene que ser entendida desde una concepción global. No podemos trabajar, cosa que también sigue ocurriendo, por ejemplo, sobre un conjunto urbano histórico, haciendo abstracción de lo que ocurre con el resto de la ciudad, como si fuera una ciudad diferente. A mí me ha ocurrido en alguna reunión en el que efectivamente acababa con la impresión de que me hablaban de ciudades distintas. Una era la que estaba dentro de las murallas o dentro de una delimitación y otra lo que pasaba afuera y por lo visto no debían de tener ninguna relación entre una y otra. Eso es algo que sabemos desde hace tiempo. O sea que otra cosa es que hayamos sido capaces de solucionarlo y que tengamos que buscar nuevas herramientas para resolver ese problema. Tampoco es nueva en la tradición urbanística. A mí una de las cosas que me sorprendió siguiendo toda la evolución antes ya de que se aprobara la recomendación fue la práctica ausencia de referencias a la tradición urbanística, ya sea para asumirla o para criticarla, pero al menos entre toda la documentación que vi, entre el Memorando de Viena, todas las reuniones y demás, y la aprobación de la recomendación, encontré alguna referencia, y muy escasa y colateral, al Plan de Asís de Giovanni Astengo de los años 50, que sería casi la primera introducción desde el urbanismo para lo que llamaban los italianos los centros históricos. Me interesa, de todas formas, señalar que desde que nace el propio concepto de patrimonio urbano hay dos grandes corrientes, que a veces se han denominado la conservación pasiva y la conservación activa. Dos corrientes que además tienen su sentido. Una que dice que el sujeto de intervención son los edificios, o los edificios y espacios, y otra que plantea que intervenir sobre los edificios o los espacios y no tener en cuenta a los habitantes está condenado al fracaso, al margen ya de que, aunque nuestro objetivo fuese
preservar unas configuraciones materiales, pero, digamos, no atacar a la raíz de la enfermedad y solo a sus síntomas, pues no conduce a nada. Esa vía de la conservación activa siempre ha hecho un especial hincapié en esa concepción global de la ciudad y en la necesidad de preservar la diversidad social y económica. Más allá de las actividades o demás, incluso esa necesidad que se ha planteado en lo que es más difícil de conseguir, que es la función residencial. O sea, cómo se interviene, en este caso, desde el urbanismo para conseguir que determinados conjuntos, o por lo menos controlar, no se conviertan en magníficos decorados en los que ya no viva nadie o las actividades económicas estén dirigidas, sean prácticamente monotemáticas. No específicamente al turismo, pueden ser comerciales, pueden ser de muchos tipos, pero que no se reduzca, vamos a decir, la biodiversidad social de los conjuntos históricos, la mezcla urbana, que es una de las bases de su valor. Como una pequeña muestra del plan de Asís de Astengo, que se publicó en la revista urbanística que dirigía él, es esta primera visión, años 50, todavía está muy preocupado por otras cuestiones, pero me gustaría señalar cómo, por una parte, dice, yo no puedo intervenir en el centro de Asís sin entender de qué vive la ciudad, y por tanto ya hay un análisis territorial sobre el entorno en el que está la ciudad de Asís, y luego una pequeña cuestión que está ahí en la parte de arriba, bueno, allá arriba, es que tengo problemas de lateralidad, a mi izquierda, él empieza a hacer ya un análisis en el que para cada edificio, en una parte estudia las patologías del edificio y en otra parte estudia las características sociales de la población. Y con eso es con lo que trabaja para empezar a elaborar el plan. Incluso desde otras visiones, como el conocido informe de de Buchanan para la ciudad de Bath, que no está especialmente preocupado por las cuestiones sociales ni por los habitantes, sin embargo también se llega a la conclusión de que no se pueden trabajar sobre los problemas de un sector de la ciudad de forma aislada para todo el conjunto. Y el gran referente, que sería el Plan de Bolonia, esto es el índice del libro que publicaron Cervellati y Scanavini sobre la nueva cultura de la ciudad, también para ver cómo ya en los años 70, solo ver los 3 grandes capítulos en los que está, de la ciudad centro histórico y después del centro histórico al territorio, tienen esa misma visión de la concepción global de la ciudad metida en su entorno, en su territorio. Por otra parte, esa preeminencia de la visual que he comentado, que está en el nacimiento, también es cierto de que todo este tipo de cuestiones en la formulación final de la recomendación del paisaje urbano histórico ya no está, han desaparecido, pero son las que dieron lugar a todo el debate. Fundamentalmente el caso de Viena, por una intervención con 4 torres en altura en la estación de Bien-Mitte. Viena, además, recién incluida en la lista del Patrimonio Mundial, se le amenaza por primera vez con ser borrada de la lista por unos problemas de gestión y por aquel proyecto. A raíz de lo cual se plantea un congreso que se llama o se decidió llamar Arquitectura Contemporánea y cómo gestionar los paisajes urbanos históricos, del que nace el Memorando de Viena. Una cuestión que a mí también me sorprende es la rapidez con la que todo esto se ha desarrollado. Es cierto que también con muchas discusiones, reuniones, no es algo que se haya hecho de forma baladí, pero entre el Memorando de Viena y la nueva recomendación pasan poco más de 5 años. Por tanto, es una cuestión que sorprende. También, junto al caso de Viena, estaba el de Colonia, hay muchos más. También estaba el sempiterno caso de Londres, etcétera. Pero bueno, el caso de Colonia, donde en el caso de Viena el proyecto estaba dentro de la zona de amortiguamiento, con lo cual sí se podía plantear determinados problemas, pero en el de Colonia, donde lo que hay declarado es un monumento, la Catedral de Colonia, también en una estación ferroviaria, estaba fuera de la zona de amortiguamiento, como ocurrió también en el caso de Sevilla. Y empieza a plantearse la cuestión de cómo gestionar, en este caso, un monumento, pero que está metido en una dinámica urbana. Al final, la solución para el caso de Colonia fue una zona de amortiguamiento, pues nada menos que de 258 hectáreas en una ciudad. Por tanto, detrás del concepto de paisaje urbano histórico hay 2 grandes cuestiones. La una,
cómo afrontar la gestión, de ahí también la obligación de UNESCO de desarrollar planes de gestión para las ciudades patrimonio mundial, en el que un tema también sobre el que hay mucho todavía que discutir, porque muy claro tampoco está qué es un plan de gestión y cómo engarzarlo dentro de la normativa urbanística de cada país. Y en el caso español, donde además el urbanismo y el patrimonio son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, todavía más. Pero bueno, es un elemento esencial que efectivamente hace falta. Y por otra parte, lo que se planteó fue la cuestión de las vistas, o sea, la definición, protección y gestión de las vistas. Lo que ocurre es que se formuló como la inserción de la arquitectura contemporánea en un entorno patrimonial, una cuestión también candente y presente desde el primer momento. O sea, está claro que la intervención basada en un lenguaje pseudohistórico o en la congelación de la apariencia en un momento determinado está condenado al fracaso. Y por tanto este es un tema que hay que resolver, del que queda pendiente todavía decir qué es eso de la arquitectura contemporánea. Al final, definir qué es arquitectura contemporánea, ha habido algún intento y bueno, se puede afrontar desde muchas maneras, pero es un tema también el que habría que hablar mucho. Yo creo que a partir de ahí es cuando nació la idea de paisaje como una forma de integrar todas estas cuestiones. Cuando hablamos ya de la integración de la arquitectura contemporánea, ya no es solo una cuestión de alturas, ni siquiera una cuestión de volúmenes, de control de volumetría, sino que entran ya otras cosas, sobre todo la escena interior, la escena urbana, y conceptos como el de armonía o cómo hay un lenguaje que de alguna manera, aunque tenga su propio lenguaje arquitectónico contemporáneo, se adapta o se relaciona con otros edificios que allí existen. Digamos que todo eso se planteó a partir de un concepto que hasta entonces no aparecía muy a menudo, que era el de la integridad visual. Es la forma en la que entra en los debates. Y con dos problemas fundamentales, que son de los que había que haber hablado y hablar, porque todavía no están resueltos. Una, la consideración unitaria visual del hecho urbano en el territorio, cómo se ve la ciudad o cómo se ven determinados elementos, y la otra, lo que podemos llamar el paisaje urbano interior o la escena urbana. Y por tanto, a partir de ahí, parece lógico el utilizar un concepto que fuese paisaje urbano histórico. La batalla contra las alturas, esa también es muy antigua. O sea, aquí, bueno, no digo nada de la Torre de Peli, y esto es de un libro de Sharp, donde habla también de los pigmeos contra los gigantes. De hecho, tiene hasta mucho de... Y sobre si los arquitectos construyen monumentos para sí mismos, en fin, cuál es el papel de los grandes rascacielos, es un tema que viene desde muy antiguo. Incluso Giovannoni, en su libro sobre las ciudades donde se plantea el concepto de patrimonio urbano, ya habla de que los rascacielos son, dice, constructivamente e incluso estéticamente la producción más interesante de la arquitectura moderna, pero un absurdo prepotente y culpable desde el punto de vista urbanístico, a la hora de tener en cuenta de lo que solicita de la ciudad, a la hora de tener en cuenta lo que cuesta construir un tipo de elementos, un rascacielos, en fin. O sea que esta batalla va desde muy antiguo. Tampoco hemos avanzado nada por resolverla. Ha habido algún intento de ver qué hacemos con una cuestión concreta que es cómo tratamos este tipo de edificios, pero realmente no ha habido intentos reales de afrontarlo como un problema a resolver. De hecho, la cuestión de las vistas relevantes apenas cuenta con ninguna referencia en la normativa. También tendríamos que plantear qué es eso de una vista relevante o significativa. Que yo sepa, creo que no me he dejado ninguna, estas son las 4 únicas veces donde aparece el término vista. Incluso hay una cosa que a mí me plantea en la declaración de Xi'an, que hable de views y vistas, lo cual yo tampoco acabo de entender muy bien la diferencia. Me gustaría saberlo, me gustaría poder algún día hablar con alguien que me explicase cuál era la diferencia entre una cosa y otra. Algunos intentos que ha habido de acercarse a esto, por ejemplo, English Heritage, dentro de las batallas por la Torre Sar, se planteó una especie de, es un librito, se puede descargar de internet, sobre cómo se ve la historia en las vistas, una especie de evaluación de impacto visual para proyectos y, por tanto, tiene de interés, fundamentalmente,
en el que entran conceptos como los valores, como el observador, más allá del simple control de volúmenes, entran ya otras cuestiones que sí plantearían una posibilidad, que sería hacer una evaluación de ese impacto visual, o hay otro documento que está precisamente mencionado en el anexo de la recomendación, que es las ciudades sostenibles en entornos históricos, tiene un nombre muy largo, SWIT, se conoce como SWIT, que plantea también hacer estudios de impacto para todo lo que tenga que ver con las ciudades históricas. Eso habría que discutirlo mucho y si la metodología del impacto ambiental es adecuada para tratar elementos culturales, pero al menos como idea es interesante. También ellos plantean, que es la parte que está en el anexo, una ampliación del concepto de patrimonio urbano, también discutible, pero también interesante, en el cual entrasen las infraestructuras y otro tipo de elementos. De alguna manera engarza, aunque el documento es de 2004, engarza perfectamente con la visión que después ha habido y hay del paisaje urbano histórico. Otro ejemplo de formulación, Florencio Zoido, en un libro sobre ciudades y paisajes urbanos, plantea, a mi juicio, una perspectiva más amplia y mucho más adecuada. O sea, hay una cuestión que hay que resolver, que es el análisis de la visibilidad en la ciudad, que tiene muchos elementos diferentes, desde los análisis visuales, los accesos, los miradores, las secuencias, etcétera, todo lo que está aquí y que a veces lo que hay que hacer es identificar, a la hora de intervenir en un espacio, cuál es la naturaleza de lo que queremos resolver. No hace mucho me hablaban en una ciudad que tenían un problema y querían hablar de paisaje urbano histórico porque no les gustaba cómo se veía la ciudad al acercarse desde el tren. Entonces, al final era una cuestión, si en vez de hablar de vistas o de paisajes estamos hablando de una cuestión de usos de suelo y de cómo se ponen y qué es lo que tú quieres preservar desde un momento determinado, las cuestiones ya, digamos que tienen otro cariz. Esta perspectiva engarza mejor con la tradición del paisaje urbano. Y también es verdad que hay que plantear, en Estados Unidos existe una cierta tradición del paisaje histórico, en Europa no, pero paisaje urbano es algo que muy pronto se ha ido complicando, pero quedó muy relacionado a la forma y a la escena urbana, desde libros como este de los años 50 de Gordon Logie, que habla de la escena urbana, y muchas de estas cuestiones tendrían que ver con cómo analizábamos hoy simplemente esas relaciones visuales de los espacios urbanos. Un libro además muy sólido y muy recomendable. Esa tradición de paisaje urbano vinculada a lo visual, que por descontado ya, por citar a los más famosos y archicitados, pues Gordon Cullen, para señalar también algo que tiene que ver con el paisaje, cómo él habla del arte de la relación. Incluso cuando, en el propio lo que he comentado de Giovannoni, cuando habla de las diversas arquitecturas mayores y menores, al final aparece un arte nuevo que tiene que ver con la relación. De ahí que esto se pueda tratar muy bien con la idea de paisaje, porque cuadra perfectamente con la naturaleza del problema. Me interesa otra cuestión. Yo no conozco ninguna ciudad patrimonio mundial que haya intentado ni siquiera analizar por qué puede ser bonita, cuáles son sus rincones, qué elementos de la escena urbana tienen un valor especial. Y lo mismo, analizar también, aunque fuese desde el punto de vista que comentabas del disfrute, pues todo eso que hablaba de Gordon Cullen, de la visión seriada y del descubrimiento, porque Gordon Cullen en el fondo en su libro de lo que habla es cómo potenciar un descubrimiento del urbano, algo que por otra parte casa perfectamente con las nuevas, entre comillas, tampoco son tan nuevas, formas de acercarse al patrimonio, como el libro de Tilden de la interpretación del patrimonio y aquello que busca cada vez más, también en el ámbito de los museos, en muchos ámbitos culturales, más que transmitir conocimientos o más que transmitir cultura en el sentido, digamos, con mayúsculas, lo que busca es generar descubrimientos, generar la curiosidad, de alguna manera integrarse con la experiencia del visitante y, por tanto, transmitir realmente mensajes. Otra parte también ultracitada en la que no me voy a detener sería Kevin Lynch con todo lo que tiene que ver con la legibilidad de la ciudad, que aunque él en ningún momento habla de paisaje, más adelante sí, su obra tendrá mucho que ver con eso, en el fondo también nos está hablando de cómo interaccionamos con el espacio que nos rodea y, por tanto,
tiene que ver también con cómo se vive en la ciudad. Voy a acercarme ahora ya un poco más a la naturaleza del problema, que es el sustantivo. En primer lugar, esto que está extraído de un gráfico que veremos más adelante, la forma tradicional y la que mucha gente sigue entendiendo que tiene que ver con el paisaje, y a este respecto me ha pasado hace muy pocos días con un tema que tenía que ver con turismo industrial también, que no entendían que yo hablase de paisaje por una parte y de naturaleza por otra. La visión tradicional era algo que el paisaje hace referencia fundamentalmente a algo que tiene que ver con la naturaleza, fundamentalmente algo que tiene que ver con el pasado, y nos planteamos cómo lo preservamos, conservamos y cómo lo sacamos de la nefasta influencia de la vida y de la sociedad, y más adelante ya con un cierto mayor nivel de concreción con los atributos físicos. Es una composición visual y por tanto ese sería el carácter esencial de paisaje, todavía sigue siendo el carácter para mucha gente. O lo que señala aquí Linarejos Cruz y Español, que hay una visión que es más producto de las sensaciones que de las constataciones de la realidad o de lo que sabemos. Realmente, desde el mundo académico y científico y profesional, digamos que hace mucho tiempo que todo esto está superado, pero tenemos que tener presente que sigue siendo la idea que mucha gente tiene en la cabeza. Por otra parte, el paisaje, como se llama en este caso Turri, es un discurso, es una coherencia y necesitamos códigos complejos para entender cómo funciona. Y de ahí el peligro del concepto, que sería el que señalaban Cruz e Español. El paisaje es, o puede ser, un resumen equívoco de la realidad. Se percibe perfectamente, de una manera directa, y por tanto hay mucha posibilidad de acabar creyendo que es una cosa sencilla, que no necesitamos una aproximación mucho más profunda porque todos lo vemos y todos lo entendemos. Realmente no es así, y de ahí, y sobre todo desde el mundo profesional, esa necesidad ahora de ese todo. Tenemos que ser capaces de diseccionarlo, sacarlo de sus partes, estudiarlo y después, de alguna manera, si podemos, reconstruirlo otra vez, porque la realidad es que es un todo. Es como cuando te dicen de los actores que un actor que parece natural es porque es tan artificial que ha conseguido separar todas las cabezas y volverlas a unir. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, ser tan artificiales que seamos capaces de separar todos los temas que ahí están imbricados para luego intentar reconstruirlo de alguna manera, si podemos, por aquello de la conciencia crítica y la espontánea. La definición, digamos, estrella en toda la normativa es la del Convenio de Florencia, que nos plantea también bastantes cuestiones sobre la naturaleza del paisaje ordinario, el papel de la percepción. Habría mucho que hablar sobre ello. Me interesa señalar que en el Convenio de Florencia habla de paisaje, no hay adjetivos. Y yo creo que en general es algo que tenemos que tener claro. También es verdad que, según lo que queramos señalar, tampoco podemos ponernos excesivamente talibanes con determinadas cuestiones. Si nosotros consideramos que lo histórico, por poner en este caso, es el elemento que más caracteriza, o que lo determina, o el que guía nuestra forma de acercarnos, pues le ponemos el adjetivo histórico. En un sentido estricto, pues es verdad, hablar de paisajes culturales es un contrasentido, hablar de paisaje histórico también es un contrasentido. En fin, hablar de paisaje natural también es un contrasentido, porque no existen paisajes naturales. Uno de los ejemplos es este cuadro lo he escogido porque es de las directrices de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza para lo que ellos llaman la categoría 5, el paisaje protegido. Y lo he escogido fundamentalmente porque es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Digamos que quienes más cerca estarían de la visión clásica de naturaleza, pasado y protección a toda costa, al margen de cualquier otro tipo de influencia. Bueno, pues cuando empiezan a pensar en el paisaje, acaban llegando a la conclusión de que el paisaje tiene que ser lo que hemos visto, pero además la sociedad, el presente y los valores asociados. Creo que como una primera aproximación a todo aquello que tenemos que tener en cuenta es valioso. Aparte, a mí en mi caso, cuando doy las clases, creo que tiene un enorme valor didáctico, entonces me parece que es la mejor manera de intentar una primera aproximación al concepto de paisaje. Realmente, si vemos que el paisaje sea la obra conjunta de la naturaleza y la sociedad,
y que sea también un proceso, o sea, un proceso constante. Podríamos decir que eso también es el territorio. Realmente yo creo que ahí todavía no estaríamos hablando de paisaje. Hablamos de paisaje cuando integramos la tercera parte, lo que son los valores asociados. Cuando vemos, no estamos viendo una configuración visual, estamos al mismo tiempo otorgándole un significado e interpretándola. No podemos mirar al margen de toda la forma en que la interpretamos. De ahí que entre la percepción y de ahí también que la percepción sea una cuestión compleja. Ji-Fu Tuan habla de que habría como mínimo 3 percepciones. Una que es biológica, nosotros vemos determinadas frecuencias, oímos a determinadas frecuencias, y si viene un perro que ve frecuencias distintas, tendrá una percepción diferente, o si viniera un extraterrestre mañana y viera todo esto. Digamos que podemos obviarla porque de entrada todos somos seres humanos. Aunque, cuidado, a veces sería importante, según cuando tenemos que trabajar en algunos proyectos y tenemos que dirigirlos a quien tienen una percepción diferente. Pero bueno, la siguiente sería una percepción cultural. Nosotros que pertenecemos a una época determinada y a una cultura determinada, vemos, tenemos un sistema de referencias y de valores y vemos, nos guste o no nos guste, refiriéndonos a ellos. Y por última parte estaría la percepción individual. Yo como persona, porque me pasó en su día determinada cuestión que me ha pasado a mí, pues le tengo manía a determinada ciudad, por poner un caso. Tenemos que saber separar también, si estamos utilizando el concepto de paisaje para la planificación, no podemos planificar para la percepción individual. Como mucho podremos intentar aproximarnos a esa percepción colectiva. Si yo soy un artista, probablemente la percepción individual es el elemento que más me interesa. Pero al menos tener conciencia de que el tema de la percepción también es complejo. Y vamos a ver cómo eso ha estado también en esa tradición urbanística. O sea, la interacción en la ciudad, entre la ciudad y su territorio, es algo también que viene de antiguo. También es verdad que muchas veces se ha pasado por alto. Por tanto, no está mal que haya un concepto que nos recuerde que tenemos que volver a tenerlo presente. En este caso es del famoso libro de Barton, para hablar, donde explica todo aquello de los hitos, las columnas de Sisto VI, etcétera, y para hablar de la adaptación de un plan urbano a un territorio como el caso de Roma. Pero entender que es un elemento que está presente y que hay que tenerlo presente. La otra cuestión, que es el resultado de un proceso, bueno, pues es un debate que todavía no hemos acabado de resolver, así que bienvenido sea algo que nos ayude a dirigirnos en la que más o menos todos estamos de acuerdo que tenemos que ir. Digamos que el concepto de patrimonio urbano nace ya con Ruskin. En Las Piedras de Venecia dice que el monumento no es este palacio u otro, sino que es Venecia en sí misma. Claro, la diferencia de Ruskin, que todavía hoy parece estar detrás de mucha gente, es que él dice que es precioso y por tanto lo dejamos ahí, lo embalsamamos y lo guardamos para enseñarlo. Y se acabó, porque no tiene nada que ver con la vida actual. Sería bastante más sencillo también. El problema es que somos conscientes de que no podemos trabajar así. Y, por ejemplo, Giovannoni, en su obra, lo que realmente hace Giovannoni es señalar que el patrimonio urbano es un elemento vivo, y ya está. Y como es vivo, estamos obligados a ver cómo interacciona, vive y evoluciona con todo el conjunto de la ciudad. No voy a entrar tampoco en algo que también me imagino muy conocido, en fin, y él en esta obra lo que está hablando es cómo separar comunicando y ya habla de esa integración dentro de planes reguladores a diversas escalas y habla de otra cuestión que es los límites aceptables del cambio. Ese sigue siendo nuestro problema. Tenemos que determinar, y eso no es sencillo en absoluto, cuáles son los valores que queremos proteger. Después tenemos que determinar cómo esos valores se manifiestan materialmente. También decía Ortega y Gasset que lo profundo tenía el destino irrevocable de manifestarse en la superficie. Pues ver cómo se manifiestan materialmente y cómo los preservamos a través de la intervención en lo que podemos intervenir, que es esa manifestación material. Casi nos tenemos que ir a Platón, las sombras y todo este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que trabajar permanentemente con esa idea. Claro, si el elemento esencial es el cambio, el debate ya sobre si conservar o no conservar determinados elementos no tiene mucho sentido.
De lo que tendríamos que hablar, por ejemplo, como señala Nogué, es sobre el carácter de ese cambio y la intensidad de ese cambio. No solo cuáles serían los límites aceptables, y cuidado porque todo eso cambia con el tiempo, no solo cambia de unos colectivos a otros o de unas personas a otras, sino con el tiempo. Pero nos lleva a que los elementos de los que tenemos que hablar son otros diferentes del debate más antiguo entre conservación o no conservación. Y vinculado con todo ello la cuestión que ha surgido varias veces y que está dentro del concepto del paisaje urbano histórico de lo material y lo inmaterial. También es de todos conocido, desde el año 2008 hay una convención del patrimonio inmaterial, tiene sus propias directrices y ha adquirido pues, también muchísimo desarrollo en los últimos años. La cuestión es que no es un patrimonio diferente, es esa doble dimensión que en este caso se llama Luginbühl, hablando del paisaje, es una dimensión del patrimonio. Volvemos otra vez a lo mismo, si nuestro elemento de intervención solo es lo material, lo que allí existe, entonces sí, podemos prescindir de lo intangible, prefiero utilizar intangible por no mezclarlo con la denominación oficial, pero entonces podemos prescindir de lo intangible, pues ya está, si yo tengo que preservar las murallas de Ávila, pues tendré que preservar las murallas de Ávila y se acabó. El problema es cuando eso, es lo que he dicho, es una manifestación material de otra cuestión y por tanto esa doble dimensión que es permanente. O sea, no deberíamos de tener que estar dándole muchas vueltas porque es que no tiene sentido tratar una cosa al margen de la otra. Incluso la propia Convención del Patrimonio Inmaterial y el Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial en España señala, a mi juicio acertadamente, que por muy inmaterial que sea de lo que estamos hablando, tenemos que tener también determinadas vinculaciones con lo material, aunque sean de una forma colateral. Se ha expresado de una manera literariamente mucho mejor de la que puedo hacer yo, pues en este caso es Italo Calvino en las ultracitadas Ciudades Invisibles, la ciudad de Isaura, que él dice que existe una ciudad con un lago subterráneo y al final los bordes de la ciudad lo que hacen es reproducir exactamente los bordes del lago subterráneo. Conclusión, si no entendemos el lago, difícilmente entenderemos la ciudad. Es otra forma de decirlo, o Ortega y Gasset, en las Meditaciones del Quijote, también muy citado, que por lo menos la introducción, el primer capítulo, es una magnífica lectura desde la óptica del paisaje, también donde se habla de esto de yo soy yo y mi circunstancia, que tendría que ver con toda esta cuestión de la percepción individual y colectiva, etc. Y, por si acaso la historia no era complicada, ahora metemos los valores. O sea, la forma en que interpretamos todo esto, que cambia con el tiempo, con un ritmo que es diferente. La naturaleza tiene sus ritmos, la sociedad tiene otros ritmos, bueno, pues los valores tienen otros ritmos. Aquí podría poner, muchas veces he puesto, una carta que escribe Dumas en 1887, junto con otros intelectuales franceses, protestando contra la inútil y monstruosa torre de hierro que quieren construir en el centro de nuestra ciudad. Y no creo que estuviera desacertada en su momento, pero bueno, hoy en día nadie suscribiría la tal carta sobre la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que ser conscientes de que la forma en que lo vemos cambia a lo largo del tiempo. Por tanto, es verdad que es complejo, pero sí nos permite caracterizar mejor de qué tenemos que discutir cuando tenemos que trabajar. Y para liarlo mucho más, esto es un tema que voy cambiando cada poco, vamos a no hacer caso de las rayas porque es un intento de aclararme yo personalmente sobre qué diversas ideas han ido confluyendo y subyacen en la idea de paisaje. Desde la idea tradicional de la composición visual, que luego se va complicando, porque ya no es una composición visual, sino que es un escenario, un telón de fondo, y finalmente acaba habiendo una relación vital entre el escenario y lo que ocurre. Ya no es lo que hay detrás de los hechos humanos, sino algo que está unido, que pasa a los años 20 en diversos ámbitos, en la geografía alemana, en la francesa, en Estados Unidos, a la formulación del paisaje cultural, o a Vidal de la Blache, que cuando hablaba del precipitado geográfico de una cultura, a la geografía alemana, donde considera que el paisaje es la máxima expresión de un pueblo.
también ocurre en los estudios de arquitectura vernácula, cuando se empieza a trabajar sobre arquitectura tradicional y acaba metiéndose esa idea de que hay una expresión máxima de una cultura que sería su paisaje, junto con otra idea que también está presente, que es todavía más antigua, que viene de los romanos, que es la de la región. Aquí hay algo que tiene unos caracteres que lo hacen diferenciable de los demás, delimitable, y todo eso confluye dentro de la idea de paisaje. A veces confluye en una mezcla bastante extraña. Por otra parte, lo que tengo detrás desde las ideas cuando se empieza a estudiar el lugar, fundamentalmente en los años 70, Edouard Relf, Guy Fouton, mucha gente que empieza a estudiar qué es eso de el lugar, por qué un espacio deja de ser un espacio para ser un lugar, desde la perspectiva sociológica, Marc Aulé, en fin, hay muchos autores. Otro que es lo que hemos visto, que Emil Lynch, que también tiene su propia, que es una imagen mental. Entonces parte de que nosotros nos relacionamos con el espacio a partir de una imagen mental, no vamos con un metro, sino que nos construimos un modelo y a partir de ese modelo trabajamos. Tendría que ver con esa imagen de la ciudad, la visión marxista de que el paisaje no es más que la manifestación material de la relación de los modos de producción. En fin, hay muchos elementos, muchas ideas que van confluyendo. Ya digo que no hay que hacer caso de las rayas, que las cambio cada 3 minutos porque no soy capaz de intentar encontrar un esquema en el que todo esto se relacione. Y por otra parte la historia, que en el caso del patrimonio nos interesa mucho. Nos interesa mucho porque hay una permanente sensación de pérdida, de degradación, es algo contra lo que hay que estar trabajando permanentemente. Incluso la tenemos, a veces es justificada, otras no, pero tenemos esa sensación de que vamos perdiendo elementos. Voy a ir, que creo que hasta me estoy pasando de tiempo, volvemos a donde estábamos, a los desafíos que planteaba el paisaje urbano histórico. Bueno, y esto es la parte más discutible de todo. Todavía parece, gracias a intentos y a trabajos como los vuestros, cada vez lo parece menos, pero todavía parece que se decidió utilizar paisaje porque era un término que estaba de moda, más que por entender realmente qué es lo que implicaba a la hora de trabajar con ello. Seguimos sin desarrollar las herramientas para los problemas concretos que originaron el debate, herramientas que ahora tenemos. O sea, ahora hay una cantidad de herramientas informáticas que tienen que ver con el modelado 3D, con la reproducción de todo lo que queramos, en fin, que serían de una utilidad tremenda a la hora de, por lo menos, intentar objetivar lo objetivable. Hay cosas que no se pueden, pero hay otras que sí podemos, por lo menos, acercarnos. Podría haber algún desarrollo de decir, bueno, la primera aproximación tiene que ser así, y a partir de ahí discutimos de las cuestiones importantes de fondo que no se pueden objetivar, obviamente, pero sí tenemos herramientas que nos permiten algo que vaya más allá de me gusta, no me gusta, queda feo o no queda feo, sino intentar ir más allá de todo esto. Lo que he dicho, que los retos no son nuevos y un concepto por sí solo, si no lo desarrollamos, no nos va a resolver nada. Tenemos que desarrollar y ver cómo lo hacemos, y lo que he dicho, la propia complejidad del concepto de paisaje y el poco conocimiento, que dificulta mucho y que en el fondo puede acabar llevando a una especie de discurso en el que todo vale. Esto es tan difícil que todo se puede justificar y todo vale. Y tenemos que tener una enorme prevención respecto a eso. Es en este sentido curioso como si uno lee, en este caso es el artículo 18 de la recomendación, dice, si se aplica correctamente la noción. Ahí está la madre del cordero. ¿Qué es eso de aplicar correctamente la noción? En el fondo, estamos en el mismo debate que hemos estado siempre, con un concepto mucho más útil, eso es cierto, pero estamos en el mismo debate de siempre. O sea, ¿cuáles son los objetivos? Si nos quedamos en lo visual, que tiene que desarrollarse, la forma también es importante y tiene que estar contemplada, pero si nos quedamos ahí, seguimos en el mismo punto en el que estábamos. Tenemos que clarificar efectivamente qué es lo que, en el fondo, qué es lo que queremos conseguir, es lo de siempre. El que no sabe lo que busca, pues no sabe lo que encuentra. Y ese es el debate que sigue estando pendiente aún con el paisaje urbano histórico. Por tanto, si es la configuración visual, la forma y todas estas cuestiones, o es la vida urbana, con lo cual nos plantea otras cuestiones. Cuestiones difíciles, como ya he dicho, cuestiones más cerca del urbanismo en el sentido clásico que del patrimonio urbano, como fundamentalmente qué hacemos con los habitantes que hay allí. O
sea, cómo intentamos, dentro de un contexto que tiene su propia lógica y contra la cual es muy difícil, no podemos ir en contra de donde vivimos, del ámbito de los tiempos y del funcionamiento de donde vivimos, pero que efectivamente qué hacemos para, de alguna manera, poder controlar, si es posible, qué ocurre con estos ámbitos patrimoniales. Y sobre todo, qué gente vive allí, qué actividades hay y preservar esa mezcla urbana. Sevilla es un buen ejemplo, pero por utilizar otro distinto. O sea, si mañana normalizamos Nápoles, pues me imagino que puede quedar una escena magnífica, pero desde luego no creo que hubiera mucha gente interesada en ir a Nápoles. Mañana Nápoles arregla su tráfico y todo funciona bien, desaparece todos los garitos que están puestos por la calle y todo aquello se conserva perfecto y perdería absolutamente todo aquello que la caracteriza. Por tanto, tenemos que tener presente al final cuál es nuestro objetivo, que es la cuestión de fondo, y cómo todas estas visiones las imbricamos también con esa visión que además tiene que ver con el concepto de sostenibilidad, que es del que estamos hablando ahora mismo. Todas las visiones que ahora hablan de regeneración urbana tienen conceptos como áreas vulnerables, zonas urbanas sensibles, etcétera, etcétera. O hablaba antes para el caso de Bogotá, donde para el centro tradicional se planteó cómo llevar las políticas que ya había para resolver problemas de vivienda en la población, en la periferia, cómo trasladarlas al centro tradicional, porque no estaba previsto. Cómo podía haber subvenciones, con qué criterios y cómo se empezaba a trabajar para llevar esa política de apoyo a la vivienda y a la residencia a un ámbito como el centro tradicional. Para terminar, quiero señalar una vez más el enorme valor y la extraordinaria importancia de la tarea que habéis emprendido para abrir el camino y, en este sentido, a partir de ahí, discutir sobre cuando superamos el horror vacui y cuando ya no discutimos sobre cosas que están en el aire, sino sobre algo que está hecho. Digamos, se puede haber mucho debate, pero realmente se convierte en una referencia y, por tanto, creo que no podemos más que daros las gracias, mucha gente, yo el primero, por haber acometido un trabajo de este tipo y, por lo menos, poder empezar a concretar y, como dice una amiga mía, arquitecta colombiana, operativizar el dichoso concepto del paisaje urbano histórico. Y nada más, muchas gracias.